¿Quieres un iceberg super chingón de Mega Man donde se hable de religión, viajes en el tiempo, que se hable del juego más reciente que está siendo desarrollado, o sea Mega Man X Corrupted, y que tenga datos de la realidad? Pues quédate, porque en este video te volará la cabeza. Yo soy Gabriel de Pulsa Start y te traigo mi propio iceberg definitivo de Mega Man, el cual es en un 96% desarrollado desde cero por mí y un 4% de teorías ya conocidas. De verdad espero que disfrutes tanto de este iceberg como yo disfruté haciéndolo. Dale like, por cierto. Ya te conté que mi canal dentro de toda la habla hispana es quien te trae la información más reciente y actualizada del proyecto de Mega Man X Corrupted, puesto que te traigo los análisis y resúmenes de los directos de JKB Games que hace en Twitch. Pues ¿qué esperas? Suscríbete para estar actualizada o actualizado con esta gran labor de JKB Games y su equipo de trabajo. Por último, este iceberg es una fusión de mis 4 icebergs anteriores, aunque solo incluí lo más candente y relevante y los puntos que no fueron refutados después de subidos esos videos, así como contenido nuevo inédito conmemorando mis primeros 500 subs y al Spider-Man sensualón que me va a ayudar también. Jaja, saludos. Ahora sí, comencemos de una puta vez. Ok, esto es cuento de no acabar y ya es típico de los videojuegos y es más que obvio, que antes sus protagonistas en su gran mayoría eran hombres, y ya te sabes el resto. Pues con Capcom pasaba lo mismo, incluso el personaje Roll fue desarrollada para los quehaceres del laboratorio, con su icónica escoba. Además no teníamos a personajes jugables en ese entonces que fueran femeninos, sino hasta en Mega Man 0 que se le dio protagonismo a una mujer, a Ciel, la genio y brillante salvadora de Neo Arcadia, y en CX a Isle y Ash como personajes jugables. Aquí podemos ver una evolución por parte de Capcom, que ha ido arreglando sus errores con el pasar del tiempo, aunque ahora mismo en Mega Man X Dive, muchos usuarios se quejan de que las personajes femeninas están siendo sexualizadas, con atributos más grandes y ropa reveladora. A todo esto, lo único que te puedo decir es que Capcom lo hace para generar más dinero. Quiero jugar con la diosa Cynthia en Mega Man X Corrupted. En Mega Man, en la saga clásica, podemos ver que los personajes en su gran mayoría son niños, pues la teoría dice que Capcom promueve la explotación infantil a causa de que Light y Wily siempre usan a niños para cometer sus planes, cosa que ya no sucedió en Mega Man X, pues se dice que supuestamente en aquella época Capcom comenzó a ser criticada de que sus personajes fuesen todos niños, y que incluso eran sirvientes y soldados que participaban en guerras, por lo que Capcom decidiría hacer un reinicio de su saga, pero como lo hecho está, crearon a continuación personajes más adultos. A todo esto no tenemos declaraciones de tal hecho por parte de Capcom, y como verás más adelante en este iceberg, puede que lo que se habla de Capcom sea cierto. ¿Te has puesto a pensar en que la muerte de Iris realmente no era necesaria, y que el temperamento o ánimos de Iris eran muy bajos? Hay mucho misticismo sobre este personaje, pero para explicarte estas teorías de internet, debo ponerte un poco en contexto con la historia de este personaje, siendo que solo la vimos pocas veces. En Mega Man Extreme 2, Iris trabajó con los Maverick Hunters como una navegadora, cuya primera misión fue el incidente Erasure, y ayudaba con los chips de X y 0. En el final del modo Stream, Zero se siente mal porque la primera misión de Iris fue dura, y Coronel se lo reprochó. En Mega Man X4, vemos a la Repliforce, cuando Repliforce fue etiquetada como una organización de Mavericks. Después del incidente Sky Lagoon, a X y 0, se les asignaron diferentes misiones para reunir información acerca del golpe de estado de la Repliforce, y cortar sus líneas de apoyo. Iris asistió en las misiones de Zero como su operadora. Sin embargo, Iris siempre fue parte de Repliforce, mientras que su hermano, el Coronel, fue el segundo al mando en Repliforce, y por lo tanto un objetivo inminente para los Maverick Hunters. El Coronel y Zero se enfrentan, y Zero aniquila por completo al Coronel. Después Zero se dirige a la Final Weapon, o arma final, como le quieras decir, donde fue encontrado por Iris, que cegada por el dolor de perder a su hermano y la ira por culpa de Zero, había salvado el chip de Coronel de entre sus restos, mezclándolos con su propia programación, lo que resultó que su cuerpo se transformara en un enorme robot alado, con una Raid Armor de combate, que Zero se vio obligado a enfrentar. A pesar de que no era la intención de Zero, dañó el núcleo de energía exterior de la estructura, lo que resulta en la destrucción de la armadura con Iris dentro. Zero se apresuró a donde estaba el cuerpo de Iris.
Sin embargo, ya era demasiado tarde para salvarla, y mientras ella se estaba muriendo en sus brazos, ella le susurra que ella hizo todo esto porque quería que vivieran en un mundo solo habitado por Reploids. Con todos estos acontecimientos han surgido teorías, como que, Iris, se suicidó. Póntelo a pensar, ella desde un principio le exigieron demasiado, y su carga laboral era muy dura. Vemos que incluso su hermano no se preocupaba por ella, siendo que, solo Zero se preocupaba por ella. Esta encontró afecto en él, llegando incluso a enamorarse. Con la llegada de la Repliforce, todo se va al carajo, y vemos que Zero no tuvo reparo en aniquilar a Coronel, por lo cual, aunque él no quería a Iris, ella sí lo quería a él, y se preocupaba por su situación, siendo que, cuando Zero lo asesinó, Iris no pudo sobrellevar la situación, enloqueció, y se enfrentó a Zero, pues la teoría dicta que Iris tomó la decisión de quitarse la vida, porque perdió a su hermano, y además, porque ella quería un mundo solo dominado por Reploids, a costa de asesinar a todos los seres humanos, pero Zero obviamente se opondría a ello, por lo cual, Iris se resignó de continuar con su vida, pues todos sus planes para su futuro se habían esfumado, tomando la decisión de ser aniquilada en las manos de su amado, Zero. Además, ella sabía que, de ser derrotada, su núcleo iba a ser dañado, por lo cual moriría. También sabía que, aún fusionando el chip del coronel y una Raid Armor con ella, no sería rival para Zero. Como te dije al inicio, esta muerte era innecesaria, se pudo haber evitado, fue repentina, por lo que, más que un accidente, parece que simplemente, Iris, ya no quiso seguir con vida. Hay un gran debate por parte de la fanaticada sobre si la religión existe o no en el universo de Mega Man, pues abiertamente no se ha dicho nada sobre esto, pero de que hay referencias a esta, sí, las hay, y muy notorias. La primera es que Light creó a alguien para salvar al planeta. Entonces se interpreta que Light es Dios y Mega Man X es Jesús, así como que Wily es el diablo y los Robot Masters son su voluntad sobre la Tierra. Veamos este detalle. Dios creó a Jesús para que salvase a la Tierra. Light, de la misma forma, creó a X para que salve la Tierra. Además que este termina sacrificándose al sellar a Mother Earth, pero su alma revive. En el catolicismo se reconoce al alma como esa entidad que poseemos, que no puede verse ni tocarse, pero es que también reconoce al espíritu como algo digno de ser santo, y en Mega Man Extreme 1 y 2 se hace mucha mención de las almas, y cómo estas pueden abandonar los cuerpos y regresar hacia ellos, y lo mismo pasa con los Biometals de CX, que poseen las almas de los antiguos héroes, por lo que la religión en Mega Man sí existe, pero a su manera. ¿De qué lado estás? No estoy hablando del hate o emoción que produzca este juego. Es más, te invito a dejar tu opinión de esto en la caja de los comentarios. Nuevamente te lo pregunto, ¿eres optimista o eres realista? ¿Qué crees que pasará con nosotros y nosotras cuando JKB Games lance su título? La verdad es que el juego está en su mejor etapa de desarrollo y no hay discusión de ello, así que sáquenselo de la cabeza. Pero siempre queda una brecha a la cual discutir qué sucederá con el juego. Hay rumores que dictan que será un rotundo éxito, pero no como Among Us, que tuvo un pequeño pico y luego nadie se acuerda de él, pero bueno, historia pasada, sino que será un éxito por y para la eternidad, puesto que, a pesar de todos los años que han pasado desde el lanzamiento de Mega Man X, hasta el día de hoy seguimos enamorados con estas entregas. Esto no es como Mario Bros que saca un título cada 3 años, es una saga que prácticamente estaba muerta hasta hace poco con la salida de Mega Man X Live, y eso que este juego ni siquiera es una continuación de la historia, sino que es más o menos como un remix de la misma, como un Hyrule Warriors, pero de Mega Man X, y encima para dispositivos móviles, por lo cual no abarca todo el mercado de la fanaticada, puesto que no todos tienen un buen dispositivo para correr el juego. Mi punto es que Capcom no trata a Mega Man como se lo merece, y a pesar de ello, todos los fans seguimos consumiendo todo acerca de dicha franquicia. Incluso hay quienes se sienten identificados con los personajes de esta saga, como por ejemplo las personalidades y demás. Otros mencionan que Mega Man X cambió sus vidas, y yo soy de ellos. Mi infancia habría sido una basura sin Mega Man X. Entonces, ¿qué tanto se ganará en nuestros corazones Mega Man X Corrupted?
¿Vamos a generar una obsesión con dicho videojuego? Mi predicción es un rotundo sí, porque juega con la nostalgia, y eso pasó antes de que siquiera nos enteráramos que incluirían un Maverick de cada entrega de la saga X. Generará el síndrome de Édipo en nosotros. Dicho síndrome es cuando desarrollas un amor inconmensurable hacia una madre por el afecto que recibiste en tu infancia, y en algunos casos genera rechazo y disgusto hacia el padre, pues eso mismo sucederá con nosotros. Amaremos este título, que es el regreso de lo que tanto nos hizo feliz en nuestras infancias, y perdurará por generaciones, e incluso algunos podrían llegar a generar odio y rechazo a Capcom, tal como en el síndrome Édipo. Óyeme bien, a ti que eres fan, te lo estoy advirtiendo de una vez, este juego te marcará por el resto de tu vida. En Mega Man X5, la colonia Eurasia tenía al Virus Robot completado por fin por Wily, quien sabemos que estaba vivo a modo de respaldo de su conciencia. Y sabemos que este es el Virus Robot completado, porque Sigma nos revela que cierto doctor le pidió favor de llevar a cabo el plan de la colisión de Eurasia, para potenciar a Zero con dicho virus. El virus Sigma es en realidad el Virus Robot de Wily, completado porque también vemos que este virus potencia al máximo las habilidades de Zero, así como que dicho virus es letal para los humanos, cosa que vemos posteriormente en Mega Man X6, donde estos se ven obligados a vivir bajo la tierra. Consume jugos, conviértete en diseñador de videojuegos. Fue el eslogan utilizado por Capcom, que se remonta a una época en que la franquicia estaba llena de vitalidad. ¿Alguna vez quisiste convertirte en diseñador de juegos por un día y decirles lo que piensas a esos diseñadores de juegos de Mega Man? Bueno, esa es exactamente la oferta que Capcom y Minute Maid le dieron a los niños en 2003. Al borde del 15 aniversario de la franquicia, Capcom se asoció con varias corporaciones para difundir la buena palabra y promover el último lote de juegos. La empresa conjunta entre Capcom y Minute Maid, en particular, marcaría una de las promociones de Mega Man más grandes norteamericanas en la historia de la marca. En los jugos, había un enlace de internet en el cual los niños se podían inscribir, y pues entre los premios, está el ya mencionado, llegar a la sede de Capcom, dar tu opinión a los desarrolladores, y una beca de $5,000, también habían otros premios, como un GameCube, con el videojuego de Mega Man Network, y varias copias del Mega Man X7. Pero, ¿quién carajos ganó? Me preguntarás tú. Ah bueno, pues un niño llamado Warren Bronson. De esto, no hay casi nada de información en la web, solo hallé una página que habla de esto. No obstante, lo que trae este tema acá, al iceberg, no es, ni mucho menos, inquietante, según las teorías que circulan en foros, y sumado al hecho de que nunca se supo qué chingados pasó con Warren en la sede de Capcom, se rumorea que este niño fue abusado. Si hay cosas inquietantes, como por ejemplo, el hecho que nunca supimos qué fue lo que aportó Warren a la franquicia, tampoco hay declaraciones de él, o de algún familiar suyo, Capcom tampoco dijo nada, tampoco hay noticias de Warren, no supimos más de él, obviamente no creo que haya desaparecido, y, si alguien con la paciencia y recursos, se pone a investigar, tal vez haya alguna red social o algo, de su pertenencia, lo importante no es eso, sino el hecho de la teoría, de que este concurso era un montaje para, vete tú a saber qué chingados. Tengo que ponerme fiero en la forma en la que hablo. ¿Quiénes son los Corruptors? Como ya te mencioné en mis otros videos de icebergs, en el último nivel suelo poner un dato que es 100% real, verdadero, pero que a la vez tiene los rumores, teorías y conspiraciones más inquietantes y escalofriantes, con más misticismo y demás. Entonces entremos en materia. Se sabe que Strike debutará casi al final de la entrega, y también al inicio. Bueno, al final de la entrega o casi al final de la entrega, eso lo suponemos. Pero en YouTube no aparece nada, ni en Twitch. Solamente en el Wikifandom de Mega Man X Corrupted hay un GIF donde vemos unas sombras de unos seres denominados los Corruptors, quienes serán los jefes finales de las fortalezas finales, valga la redundancia. Y vaya que han surgido muchas teorías sobre este dato. Te invito a ver bien este GIF, en pantalla grande, detenidamente. ¿Qué se te viene a la mente? Eres libre de comentarlo en la caja de comentarios.
Te diré lo que yo veo. Veo a 4 cabrones súper enormes que te van a partir la madre. Fíjate bien en las sombras. Podemos ver a una entidad que flota, parece ser un espectro, no tiene contacto con el suelo, con una especie de tridente. Más arriba vemos que hay otro con unas pinzas, como manos. Al lado vemos que hay una especie de bestia robusta con unas espículas arriba. Y finalmente vemos a un ser rodeado de 3 esferas flotantes. No sabemos nada de ellos, y ciertamente se ven imponentes. Y ponte a rezar porque ese no sea su tamaño real, porque de lo contrario, vamos a valer madres. Como ya te mencioné en mis otros videos de icebergs, en el último nivel suelo poner un dato que es 100% real, verdadero, pero que a la vez tiene los rumores, teorías y conspiraciones más inquietantes, escalofriantes, con más misticismo y demás. Entonces entremos en materia. JKB Games se retrasa a propósito. La teoría dice que, de algún modo u otro, JKB Games ya ha vuelto una rutina el desarrollo de dicho videojuego y que culminarlo será un gran vacío para él, por lo que, y aquí viene lo que es 100% real, constantemente agregan nuevos apartados al videojuego, extendiendo los meses de trabajo. De esto hay varios ejemplos. El más notorio fue la inclusión de los Mavericks antiguos de la saga X. Cualquiera que sepa de programación, al ver lo que hizo JKB Games, sabe que eso fue un trabajo arduo de muchos meses, puesto que no solo copió y pegó a los enemigos, sino que creó nuevos sprites, nuevos modelados, nuevos movimientos y nuevos ataques. Y realmente fue algo que no pedimos, pero que vamos a aceptar puesto que no nos desagrada. El problema con esto es que el proyecto se retrasa más y más. JKB Games no tiene ningún apuro en lanzar este videojuego, porque solo lo desarrolla en sus tiempos libres. Él vive de fuentes de ingreso ajenas, y no es justo comparar este fangame con otros fangames que sí se hicieron con el ánimo de lucrar y ser lanzados en el mercado. Ese tipo de videojuegos se desarrollan con mucha más rapidez. ¿Por qué JKB Games se tendría que apresurar a lanzar un videojuego del que no va a cobrar ni un centavo? Con esto no pretendo hablar mal de JKB Games, al contrario, lo respeto y valoro su trabajo, simplemente te expongo las teorías que surgen en internet y las teorías que surgen de mí. Qué curioso que no nos pongamos a analizar los detalles más notorios, que a la vez son bastante curiosos. Los Biometals fueron creados por Ciel, pero ¿por qué los biometales tienen conciencia propia? Sabemos que los Biometals fueron creados con ayuda de los restos de los cuerpos de X, Zero y los Guardianes Caídos, pero esto no explica el motivo por el cual estos tienen conciencia, y hasta personalidad distinta y muy marcada, las cuales se asemejan demasiado, por no decir que son idénticas a las personalidades de X, Zero y los Guardianes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Incluso Prairie llega a mencionar que Ciel debe estar viva en algún lado, como que lo siente muy en el fondo de su ser. Esto solo lo podemos interpretar como una metáfora de que el legado de Ciel está vivo y latente, pues la teoría sugiere que, de alguna forma, la conciencia de Ciel está repartida en los Biometals que creó, lo cual resuelve dos de las mayores incógnitas: el por qué los Biometals tienen conciencias similares a los héroes caídos, así como el por qué el modelo de X tiene conciencia, siendo que la conciencia de X original había desaparecido definitivamente en Mega Man 03, así como que también por qué Ciel desapareció. Según se menciona, fue Serpent quien secuestró a Ciel, pero si te lo piensas bien, no hay ninguna explicación lógica para tal hecho. Por lo que hay dos opciones: o Ciel murió para darle vida a los Biometals, o directamente transfirió su conciencia en ellos. Como sea, aún hay una incógnita que quedaría por resolver. ¿Realmente es necesario que alguien tenga que morir para crear un Biometal? Esto lo pregunto porque el Biometal Omega nació directamente del odio que tenía él mismo, por lo que su misma alma pudo haberse materializado en un Biometal. Pero entonces, si eres súper detallista, ya te habrás dado cuenta de algo alarmante, y lo cual me lleva al siguiente tema de este iceberg. Sí, verás, el modelo que aparece en Mega Man CX Advent y cuyo creador es Master Albert se asemeja demasiado a Axel the Red. Estoy hablando del modelo A. Esta teoría sugiere que Axel estaba vivo antes de Mega Man Zero, pero nunca llegamos a verlo y que murió, lo cual explica por qué el Biometal A tiene su apariencia y ataques similares, así como que se llama modelo A por la A de Axel.
El mismo juego de CX Advent te explica que este modelo fue basado en Master Albert, pero esto a la vez se contradice y puede que solo lo hayan mencionado para despistar, porque la voz del Biometal A en la versión japonesa es de un niño joven, y si estás siendo muy cuidadoso con los detalles, te habrás dado cuenta que esto último no cuadra, porque Axel tenía la misma edad que X y 0, pero en CX Advent el modelo 0 y X tienen la voz de adulto, mientras que el modelo A tiene voz de niño. Entonces, ¿qué carajos pasa aquí? Bueno, y agárrate de tu tanga, porque esto se va a poner intenso. La teoría sugiere que hay 3 realidades paralelas alternas sucediendo desde antes de los inicios del primer Mega Man X. Sí, tal como lo oyes. Sabemos que en una, la principal, en Mega Man X7, Axel ya es un adolescente, al igual que X y 0, pero en la línea alterna de Mega Man 0 es Axel, un niño difunto que fue convertido en Biometal por Master Albert. También sabemos que todo esto es posible porque no sabemos si, valga la redundancia, es posible que los Reploids envejezcan o no, puesto que hemos visto cómo Mega Man y Roll iban creciendo, así como que sus facciones faciales también iban madurando. Además que los robots son capaces de enfermarse. Entonces, bajo la lógica de que en las líneas alternas paralelas todos nacen al mismo tiempo, o sea que X y 0 nacieron al mismo tiempo en ambas líneas alternas, al igual que Axel, surge la siguiente incógnita. ¿Cuándo surgió la tercera línea alterna paralela? Todo esto empezó cuando Wily, en la saga clásica, viajó al futuro para robarse a Quint, y el proyecto fallido de Wily, Rockman Shadow, que también lo pudimos ver más adelante. Pues a causa de los viajes de Wily se crearon 3 realidades alternas. La primera, de Mega Man 9 a Mega Man X8, la segunda, de Mega Man 9 a Mega Man CX Advent, y la última que en algún punto de la saga clásica el robot Rockman Shadow destruyó el planeta Tierra. Por último, la cuarta línea paralela se hace antes de Mega Man CX. En una tenemos a Bent y Ash, y en la otra a Ale y Gray, puesto que los acontecimientos ocurren al mismo tiempo pero con distintos personajes. ¿Acaso Capcom lo hizo a propósito? ¿Estamos frente a una corporación que apoya estos temas? O, más creíble aún, Capcom, en el pasado, apoyaba estos temas. ¿Saben qué es lo peor de este nivel del iceberg? Que parte de la teoría es completamente cierta. Pero, estoy rompiendo las reglas del iceberg, y a la vez, no, porque hay un dato que es muy cierto, pero a la vez, hay un supuesto trasfondo también. Empecemos por analizar dicha teoría. En Mega Man X4, al final del videojuego, ponen una canción de un anime, pero el verdadero problema aquí, es, ¿de dónde salió este anime? ¿Cuál es el origen de dicha canción? Don't Leave Me Alone, de AEC, o en español, No Me Dejes Solo, de AEC, es un anime que adapta un manga con el mismo nombre, lanzado en América en el año 2000. La trama va algo así: el protagonista, llamado Tecno, ve a una chica llamada Hitomi, en su jardín. Se enamora instantáneamente. Él la llama Daisy, a pesar de que ella sigue diciéndole que ese no es su nombre. Después de 3 meses de práctica con un robot, decide iniciar una relación con ella, aun cuando Hitomi se niega, pero todo lo que puede hacer ella es nada. Luego decide hacerse con la propiedad total de ella. En su camino en esta loca relación, el genio de Tecno casi mata a Hitomi varias veces. Eso incluye hacerla saltar a 50 pies de altura, secuestrarla y mucho más. Como ya te habrás dado cuenta, el anime toca temas como te pregunto yo, ¿acechar es divertido? Yo creo que no. Se dice que Capcom sabía de la existencia de dicho anime, que lo conocían a la perfección, e incluso, que promovieron el mensaje del anime en su videojuego. Este anime causó tanto revuelo en este lado del mundo, que no obtuvo una traducción al español, al menos de manera oficial, y perdió su licencia rápidamente. Cuando escuchas la canción de Mega Man X4, al final, todo bien, todo cool. Pero cuando conoces la trama de dicho anime, los temas que toca, y ves la letra de la canción, allí es cuando vemos un verdadero problema, puesto que, si lo comparamos con el anime, parece que la canción está hablando bajo 2 perspectivas. Una, de un secuestrador que le ruega a su víctima que le quiera, sin importar el dolor y el sufrimiento. Por otro lado, la perspectiva de la persona secuestrada, que pide liberarse, pero al mismo tiempo presenta indicios del síndrome de Estocolmo. Si no sabes qué
¿Qué es eso? El síndrome de Estocolmo se refiere a cuando una víctima se enamora de su captor. El contexto de la época, en ese entonces era común hacer ese estilo de animes, que tratan temas que, en ese entonces la sociedad no consideraba un problema, pero que hoy en día, sí son un problema. Segundo, Capcom nunca declaró que estaba haciendo publicidad para dicho anime, por lo que, simplemente usaron la canción, por la letra, entre comillas, romántica, y su ritmo melancólico. Pero tampoco podemos negar la existencia del anime, y los temas graves que promueve. Una gran pregunta que de seguro no te has cuestionado es ¿por qué X es inmune a la roboenza, al virus robot, al virus Maverick o al virus Sigma? Siendo que a pesar de que la salud de X sí se deteriora al entrar en contacto con el virus Sigma, pero su mente no se corrompe, la mejor explicación de esto es que el reposo que guardó X en su cápsula antes de ser despertado por Kane fue lo que lo ayudó a prevenir a X cualquier posible corrupción en el futuro. Pero póntelo a pensar un poco, ¿realmente esto tiene sentido? El virus no solo ataca físicamente, sino mentalmente, ya que sabemos que, por ejemplo, la roboenza y el virus robot pueden corromper a los Reploids. Sin embargo, estos virus no corrompen a X. Es muy curioso que Light haya tomado dicha medida para prevenir a X, siendo que algunas variantes o cepas de la roboenza y el virus robot se desarrollaron mucho tiempo después de su muerte. Sin embargo, Light fue muy precavido y le puso un antivirus, y como ya sabrás seguramente, para desarrollar un antivirus es necesario tener el virus, por lo que Light tenía una muestra de dicho virus, o capaz que él mismo lo creó y Wily en algún momento se lo robó, y Light, por vergüenza, jamás comentó nada de dicho proyecto, pero sabiendo que el virus estaba en manos de Wily, este desarrolló un antivirus para X, por lo cual la historia de Mega Man ya no sería de Light luchando contra Wily, sino de Light luchando contra sus propios errores y su propio pasado, cosa que el final de Mega Man 11 no vino sino más que a confirmarlo, al ver cómo es que Light se arrepiente de no haber apoyado a Wily hace años en la universidad. Por lo que realmente podríamos decir que todo lo que ocurre y acontece de Mega Man en adelante es culpa de Light. Y bueno, con esto concluye la segunda parte de este gran iceberg, por lo que realmente espero que te haya gustado mucho. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Muchas gracias por los 500 subs, los quiero familia, les ha hablado Gabriel de Pulsa Start, adiós.